tiene interés en la investigación básica y aplicada en plantas, tiene una gran experiencia en el uso de metodologías y herramientas, especialmente en las áreas de bioquímica, biología molecular, ingeniería genética y bioinformática para el estudio transcriptómico y genómico de plantas de interés agronómico. Entre sus trabajos destaca el análisis de semillas de especies agronómicas de la familia de las pasifloras en Colombia y la identificación global de proteínas y metales pesados, además de su expresión en aguacate. Su producción científica incluye varios artículos, especialmente en revistas de divulgación y revistas indizadas. Sin más, el doctor nos va a presentar la identificación amplia de proteínas asociadas a metales pesados en Persea americana. Doctor, adelante, lo dejamos y podemos comenzar con la grabación. Vale, perfecto. Antes de empezar, ¿me confirman el cambio de diapositivas, por favor? Sí, Dígame, sí perfecto. se ve. Listo. Muchísimas gracias por la presentación. Un gusto estar aquí compartiendo, pues, de alguna manera, los resultados de investigación que fueron parte de mi formación doctoral y que de alguna forma, pues, fue en colaboración con el grupo de investigación o dentro del grupo de investigación del cual formó, hice parte junto con el doctor Rafael Urrea y pues con algunos colegas como fueron el anterior maestro Juan Antonio Ramírez. Más sin embargo, quisiera comentar que pues dentro del grupo de investigación pues la especie agronómica principal de estudio fue Persea americana y a pesar de que se trabaja en ingeniería genética de plantas, también hay una especie de sublínea de investigación que también está enfocada hacia la bioinformática. Entonces, de alguna forma, por eso hablo de la investigación en términos de biología básica, para posteriormente entender ese comportamiento fisiológico, genético que tienen algunas plantas de interés agronómico, para posteriormente poder proponer algunas soluciones biotecnológicas que ayuden en este caso al desarrollo del sector agropecuario. Entonces, sin más, para empezar, quisiera hablar un poco de cómo es la especie de estudio, o bueno, qué generalidad se tiene de la especie de estudio de esta investigación que fue Persea americana, el aguacate, cultivar Hass, y qué implicaciones tiene en el agro, en la inversión agronómica en México. Entonces, tanto es así y la importancia de este fruto a nivel a nivel de México, que se considera el oro verde del país, debido a que México es el mayor productor a nivel mundial de este fruto, aportando el 44.6% de la producción a nivel mundial y a su vez generando una gran cantidad de, de dinero al generarse las exportaciones de este fruto, siendo los estados que mayor producen esta planta, los estados de Michoacán principalmente, posteriormente Jalisco, y por último Ciudad de México, perdón, el Estado de México. Encontramos que el aguacate se parte de la familia de lauráceas, cuyos ecotipos están en las Antillana, guatemalteca y mexicana, y, y de alguna forma el éxito que ha tenido este fruto para poder ser el oro verde de México es que tiene unas cualidades organolépticas y nutricionales muy atrayentes a los consumidores, principalmente consumidores provenientes de Estados Unidos. Pero ¿qué encontramos? A nivel general, encontramos que hay unas limitantes que de alguna forma no permiten que se produzcan de manera óptima los diferentes cultivos de interés agronómico, en este caso el aguacate, debido a que pueden estar afectados por patógenos, por insectos, por cambios drásticos de temperatura o también por exceso de agua o falta de agua que genera estrés hídrico, también por salinidad de suelos y por contaminación de suelos generado por metales pesados, que de alguna forma se genera también por actividades antrópicas, perdón. Entonces, ¿cómo afrontar estas limitantes dentro de un contexto de cambio climático? Pues es mejorando los rasgos de interés agronómico por métodos convencionales, moleculares o híbridos. Y para ello, una de las propuestas es encontrar dianas moleculares,
cuáles dianas moleculares podrían aportar a resolver el problema de la contaminación de los suelos, en la cual algunas especies de interés agronómico se ven afectadas. Entonces, estas dianas moleculares que queremos proponer son las proteínas de la familia de proteínas asociadas a metales pesados, HMA, por sus siglas en inglés, las cuales se subdividen en dos subfamilias. Una que es la HMA sin un motivo de isoprenilización, que está presente en todas las plantas, y que de alguna forma tiene implicaciones de respuesta a estreses bióticos y abióticos y en procesos de desarrollo, al igual que la subfamilia de las HMA que tienen un motivo isoprenilado, pero que solo se encuentra en plantas vasculares. Recientemente, y más allá del paradigma clásico que se presentaba en esta familia de proteínas, es que no solo están implicadas en la homeostasis de metales pesados, sino que también de alguna forma se ha visto implicada en la tolerancia a factores bióticos como las bajas temperaturas, las altas temperaturas, también a la defensa frente a diferentes patógenos, ya sea de tipo fúngico, vírico o bacteriano. Y a su vez, como ya se ha mencionado, pues de alguna forma están relacionadas con homeostasis de metales pesados y ayudan a la resistencia y tolerancia de las plantas por los posibles suelos que estén contaminados con metales pesados. Interesantemente, algunos estudios han reportado que una proteína dentro de esta familia de proteínas está implicada dentro de la floración, ayudando a la proteína principal implicada en las vías metabólicas de la floración a ser transportada desde la hoja hasta los meristemos. También en algunos estudios recientes se han identificado estas proteínas en algunas especies de interés agronómico como tomate, arroz, papa y algodón. Más sin embargo, no se ha visto la identificación de estas proteínas en especies como son del grupo de las magnolias, dentro de los que están Persea americana, y tampoco se han utilizado o se han identificado estas especies en especies ancestrales. Por lo cual, la pregunta de investigación fue cuál es la identidad de los genes asociados a metales pesados en Persea americana cultivar Hass y sus posibles funciones. Todo esto desde un abordaje in silico. Entonces, para ello, lo que se hizo fue que se descargaron los proteomas de 3 especies vegetales, englobando estos grupos principales, que son grupos de especies ancestrales, monocotiledóneas, eudicotiledóneas, y dentro de las eudicotiledóneas, las magnólidas, dentro de la cual se encuentra el aguacate, en la cual nosotros queremos o quisimos mirar cuál era el contexto evolutivo en el que se encontraban las HMA del aguacate con respecto a otras especies vegetales de interés agronómico y contrastarlo también con algunas especies ancestrales. Entonces, para ello se hizo una búsqueda de los posibles candidatos HMA en estas 3 especies vegetales, tomando dentro de la base de datos de PIFA el dominio HMA y haciendo una búsqueda por homología con el programa JAME, encontramos que dentro de estos proteomas hay 963 proteínas, de las cuales 40 proteínas se encontraron en aguacate. Posteriormente, para mirar cómo las HMA de aguacate estaban presentes en un contexto evolutivo y filogenético, se hizo una construcción filogenética con iQ-Tree, se visualizó con iTools, y posteriormente se hizo una caracterización tanto proteica como génica, encontrando tanto dominios proteicos como algunos parámetros físico-químicos presentes, y la caracterización génica en términos de estructuras génicas de las mismas. Entonces, ¿qué resultados encontramos? Entonces, al hacer una construcción filogenética de estas 963 proteínas, dentro de las cuales están 40 pertenecientes a Persea americano, pudimos de alguna forma proponer 10 grupos. Esos 10 grupos fueron los que se encuentran en pantalla, que fueron el 1, 2, 3, el 4 que se subdividió en 4 subgrupos y el 5 que se subdividió en 3 subgrupos, para un total de 10. Dentro de estos subgrupos se destacaron de alguna manera algunos grupos de proteínas que, por ejemplo,
tenían el grupo de isoprenilación en el C-terminal, que corresponden al 1, 2, 3, 4A y 5ABC. El grupo 4B, que podrían ser posibles chaperonas de cobre para la superóxido dismutasa, debido a que tienen el dominio sodio de superóxido dismutasa. Y también el grupo 4D, que son las proteínas más grandes que se encuentran acá, que corresponderían a la subfamilia de las HMA con actividad ATPasa, debido a que utilizan el ATP como energía para el transporte de los iones metálicos. Entonces, dentro de ese contexto evolutivo vemos o se saca una conclusión previa en la cual las HMA están presentes en las 13 plantas que corresponden a diferentes grupos taxonómicos, y de alguna forma nos dicen que las HMA son importantes porque están conservadas en estos grupos taxonómicos. Ya enfocándonos un poquito en lo que es Persea americana, que es nuestra especie de estudio, encontramos que las estructuras que se encontraron a nivel proteico y dominios proteicos a nivel general estaban presentes en el grupo de HMA de Persea americana, encontrando algunas cosas interesantes, entre ellas que se encontró una fosfoenol piruvato carboxilasa que tenía ese dominio HMA y que al explorar algunas bases de datos, como es Uniprot, solamente se ha encontrado esa misma estructura en otra especie perenne y frutal como es Malus domestica, que de alguna forma nos da nos indica que podría ser una conformación de esa fosfonol piruvato carboxilasa presente solamente en algunas especies perennes frutales, como son esas dos. Y también las que pertenecían al subgrupo de las superóxido dismutasas, se encontró que la proteína de Persea americana presente en ese grupo no tenía ese dominio. Por lo tanto, de alguna forma nos está diciendo que dentro de las HMA que se encontraban en Persea americana, no existe una que tenga esa acción superóxido dismutasa. Sin embargo, una representación de todos los 10 grupos que se propuso en Persea americana. Y nuevamente, de alguna forma, aúna un poco más en cuanto a la teoría de que son unas proteínas esenciales para el desarrollo de las plantas y a su vez que son muy conservadas en los diferentes grupos taxonómicos. Al hacer un análisis de la estructura génica, también encontramos que hay una diversidad, no solo, como lo vimos anteriormente, de estructuras proteicas, sino una diversidad de estructuras génicas, encontrándose una cantidad pues diversa de exones presentes en cada uno de los candidatos HMA, y que de alguna forma el juntar estos dos resultados in silico nos dan como un indicio de que posiblemente la estructura génica y la estructura proteica podrían repercutir en que, o la diversidad de estructura génica y proteica podrían repercutir en que tuvieran diversidad funcional. Entonces, para ello, quisimos también hacer una exploración in silico de las posibles funciones que podrían tener estas proteínas en Persea americana. Entonces, para ello, como ya lo había mencionado previamente en la metodología, lo que hicimos fue extraer de los genes los promotores, y al extraerlos hacer una identificación in silico de los elementos in cis presentes en estos promotores. Entonces, dentro de los elementos en cis que se encontraron, encontramos elementos de respuesta a estrés abiótico, elementos de respuesta a estrés biótico, elementos relacionados con el desarrollo de la planta y elementos relacionados con las vías de señalización hormonal. Entonces, interesantemente, en algunos estudios también se ha encontrado que, por ejemplo, en especies modelos como Naridoxis thaliana, el sobreexpresar algunas HMA pueden modificar el crecimiento de las plantas. En especies como el arroz, el cambio de la expresión de algunos genes HMA también han modificado, han alterado el tipo de crecimiento, lo cual quiere decir que las HMA de Persea americana no solamente están presentes o posiblemente tienen funciones no solo relacionadas con la homeostasis de metales pesados, sino que también tienen una participación dentro del desarrollo, la señalización hormonal y respuesta a estrés biótico y abiótico en esta planta. Y como ya les había mencionado,
En parte el desarrollo, algunos autores han reportado que dentro del desarrollo se ha encontrado su función de alguna forma indirecta dentro del proceso de formación floral. También para pues explorar un poco más a nivel in silico cuáles podrían ser las propiedades que tienen estas proteínas o que nosotros proponemos como las proteínas HMA de Persea americana, encontramos que tienen diferentes cualidades físico-químicas. Por ejemplo, que la gran mayoría tienen una carga positiva, como se puede ver acá, que también tienen un índice de hidropatía, que es negativo, la gran mayoría, y ese índice negativo nos indica que son proteínas principalmente hidrofílicas, que son solubles y que principalmente se pueden encontrar en espacios citoplasmáticos o de estroma, que son principalmente espacios muy acuosos dentro de las células. También que al analizar su punto isoeléctrico de estas 40 proteínas, también encontramos que la gran mayoría tienen un punto isoeléctrico básico, lo cual de alguna forma coincide con algunos reportes en los que presentan que proteínas que tienen punto isoeléctrico básico se localizan principalmente en locaciones nucleares y cloroplásticas, en este caso, como habíamos dicho, también en el estroma de cloroplasto. Y si combinamos estas cualidades físico-químicas con el punto isoeléctrico alto y la carga positiva, esto también es un indicio de que esto permitirá que estas proteínas, o es un indicio de que estas proteínas o estos posibles candidatos de proteínas podrían favorecer la interacción con moléculas cargadas negativamente como ácidos nucleicos y componente de membrana. Y a su vez, al hacer un análisis in silico de cuáles podrían ser las posibles locaciones celulares que tuvieran estas proteínas, se encontró que principalmente podrían estar en cloroplasto, en citoplasma y núcleo, correspondiendo a su vez con estas propiedades físico-químicas. Entonces encontramos como conclusiones que, como ya había mencionado previamente, que las HMA son altamente conservadas en plantas, que sus funciones no solamente están asociadas a la homeostasis de metales pesados, sino también posiblemente con la regulación de estreses abióticos y abióticos, al desarrollo y la regulación hormonal en Persea americana, y a su vez que su variabilidad estructural en términos de propiedades físico-químicas y estructura proteica y génica en la familia podría sugerir que es una de las razones de su posible versatilidad funcional. Y pues como perspectivas, pues dentro de ese trabajo y como ya había mencionado, pues dentro de esta exploración se espera que entender posiblemente o encontrar posiblemente algunas soluciones de ingeniería genética en las cuales primeramente se puedan caracterizar los genes y cómo pueden estos estar involucrados en la tolerancia a estreses por metales pesados y también en algunos rasgos de interés agronómico como es la floración y la fructificación. Y también se plantea que como otra perspectiva sería evaluar la expresión de estos genes al exponer las plantas de aguacate a estreses por metales pesados, estreses bióticos y abióticos, que como ya mencioné, pues es una forma de explorar Persea americana en contexto de cambio climático. Entonces, muchas gracias por su atención, muchas gracias por la invitación y por estar aquí y cualquier duda quedo atento. Gracias al grupo de investigación en el cual participé durante mi doctorado y del cual parte de los colegas y asesores que estuvieron presentes fue el doctor Rafael Urrea. Muchas gracias. Bueno, agradecemos profundamente al doctor Charles por su invaluable presentación y nos quedan unos minutitos para preguntas. Si alguien tiene alguna, me puede levantar la mano de manera virtual y abrir su micrófono. Doctor Edgardo. Sí, buen día, doctor. Bueno, muchas gracias por la ponencia, gracias por participar con nosotros en el simposio. Pues aquí pregunta más a futuro, doctor, ¿qué trabajos podría compartirnos que tendrían en mente posteriores a la presente investigación?
Pues en realidad lo que les presenté es una parte que pues de alguna forma ya fue publicada dentro de mi proceso de formación doctoral, y posteriormente pues como ya les mencionó el doctor Urrea, pues parte del enfoque del grupo de investigación es la ingeniería genética de plantas. Entonces la idea es sobreexpresar estos genes en la planta de interés que es Persea americana, que es uno de los frutos tropicales de interés agronómico en México. Y pues no solamente pues, buscar su funcionalidad a nivel de biología básica, sino encontrar su funcionalidad en la ingeniería genética. Entonces, como mencionan en algunos casos el doctor Urrea en su presentación magistral, algunos de los casos de éxito es la sobreexpresión de genes relacionados con la floración para poder acelerar procesos de fitomejoramiento en plantas, como el agua, en plantas tropicales. Y justamente las HMA participan dentro de ese proceso de floración. Entonces podría ser una diana molecular que se podría estar analizando. También pues a nivel in silico pues también se pueden hacer muchas más comparaciones también. Buscar distintas variedades de aguacate, porque pues no solamente encontramos que es Hass, pues como ya se menciona, pues hay varios subgrupos de aguacate que se podrían comparar de alguna forma su evolución a través del tiempo y cómo encontrar posibles duplicaciones, inserciones o deleciones de algunas zonas importantes en el genoma de Persea americana cultivar con respecto a otros tipos de aguacate. La verdad, pues ahorita pues tengo muchas ideas, o sea, en realidad, pero pensaría que el momento de ya fortalecer mi línea de investigación empezaría con un enfoque más que todo bioinformático, que es como el enfoque en el que menos por ahora se necesitaría una financiación, por así decirlo. Muy bien. Muchas gracias, doctor. Muy interesante su ponencia. Gracias a ustedes. ¿Alguien más? Bueno, si no hay alguien más, me voy a permitir, yo también me surgieron algunas dudas respecto a su presentación y precisamente, bueno, esta parte de in silico que para mí ha sido nueva durante los últimos 2 años, ¿nos podría primero compartir qué ventajas ve usted de hacerlo de manera in silico y no llevarlo a campo? Y por otro lado, mencionaba que algunas de las proteínas asociadas a metales que presentan también tienen relación con la expresión de algunas fitohormonas como son salicílico, ácido abscísico, que regulan la respuesta de crecimiento a la planta. ¿Se tiene algo sobre precisamente en aguacate si estos metales ayudan a mejorar el desarrollo de algunos órganos o su contenido o defensa ante algunos factores bióticos o abióticos que no sean metales? Bueno, ¿Se entendió la pregunta? Pues sí, me dices que la primera, pues la respondo mientras que dialogamos un poco la segunda. Bueno, entonces digo que no es que sea que la informática esté desligado, todo lo in silico esté desligado de las investigaciones que se hacen en campo, solamente que lo que quiero decir es que es importante, ya que se encuentran estas herramientas y que estas herramientas de alguna forma, pues día con día vemos que se encuentran más en auge, utilizarlas para poder llegar a un contexto ya de campo fisiológico, de lo que se quiera estudiar, con mucha más información que a veces uno no encuentra en artículos, sino que información que uno ya puede inferir desde el punto de vista de la informática, porque pues todo lo que les comenté son puras inferencias en términos de lo que se sabe a nivel bioquímico, de lo que se sabe a nivel genético, y que posteriormente, pues como me preguntaron previamente, que cuáles serían los pasos a seguir, son muchos, hay mucho por abordar, porque pues de alguna forma las especies tropicales como que se enfocan mucho en el aspecto de manejo agronómico, de tratar de probar soluciones en términos de hacer consorcios microbianos para poder mejorar sus características agronómicas.
pero como que se deja de lado a veces como la biología básica para entender por qué pasa todo eso y cómo se podría aportar desde otros frentes. Entonces, ahora, respondiendo puntualmente, no es que tenga una ventaja frente a los otros paradigmas de investigación, sino que es una herramienta, una vía que puede ayudar a mejorar, inclusive optimizar las posibles perspectivas que se tienen a nivel agronómico y a nivel de soluciones biotecnológicas. Y frente a la segunda pregunta, pues entendí que cuáles datos se encuentran o cuáles publicaciones se han encontrado en términos de cómo se relacionan estas HMA con las fitohormonas. En realidad en aguacate no hay nada, ahí es en especies modelo. Entonces en especies modelo lo que se ha visto, pues como es Arabidopsis thaliana, lo que se ha visto es que la aplicación externa de algunas fitohormonas como es ácido giberélico, auxinas y se me escapa una, etileno y etileno, la aplicación externa modula la expresión de estos genes. Entonces, al modularla, a pesar de que no se ha hecho pues, más investigación en términos de interacción entre las moléculas relacionadas con las vías de producción y señalización de fitohormonas, el hecho de que haya un cambio en la expresión de estos genes quiere decir que los metales pesados podrían estar jugando un papel, o la homeostasis de metales pesados podrían estar jugando un papel fundamental dentro de estas vías de señalización, y a su vez se ha visto que algunas moléculas relacionadas con estas vías de señalización hormonales utilizan, por ejemplo, el cobre como cofactor para poder realizar sus posibles funciones. Ok, perfecto. Muchísimas gracias, doctor. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, si no hay más preguntas, agradecemos al doctor por su ponencia y continuamos. Muchísimas gracias.